No hay duda alguna que el final de Boku no Hero fue para muchos decepcionante y se ha convertido en un tema que está en boca de todos, dando múltiples razones del por qué esto salió mal. Pero todas las razones que he visto tienen algo en común, y es culpar a todo y a todos los que rodean al personaje de Deku, como si ellos tuvieran la culpa de que él no se convirtiera en lo que creíamos que sería, el héroe más grande de todos. Pero analizándolo un poco me di cuenta que la realidad es otra, porque el culpable de este decepcionante final no es nadie más sino el mismo Izuku Midoriya. Y de eso voy a hablarles en este video, para explicarles cómo el mediocre personaje de Deku arruinó su propia historia. Primero que todo aclaro que Boku no Hero no es un mal manga, a mí me gusta y me seguirá gustando, pero lastimosamente tiene un problema bastante grande, y es este protagonista, que tenía mucho potencial y hasta llegó a un punto en el que pensé que en realidad podría ser tremendo personaje en su recta final, pero no, porque en ese capítulo final pasaron ciertas cosas que hizo que el personaje de Deku me decepcionara por completo, y que ahora lo vea no como un mal personaje, sino como uno mediocre. Pero hablemos un poco del final y lo que la mayoría interpretó para que entiendan a lo que me refiero. Han pasado 8 años desde la guerra contra los villanos, y desde que Deku sacrificó el One for All para salvarlos a todos, o sea que ya no tiene poderes. Por ello, ahora es un profesor en la UA, lo que me parece muy bien. Pero explicaré por qué esto es bueno más adelante, porque el capítulo final no se toma la molestia de hacerlo. No habla mucho de Deku, la verdad, porque se toma más tiempo en hablar de los éxitos de los compañeros de curso del personaje, de cómo uno ganó el Premio Nobel de la Paz, otros están compitiendo en el ranking del mejor héroe, o que la mayoría o todos en realidad ya son héroes de éxito, un ejemplo a seguir, mientras Deku con su rol de profesor no se muestra como un gran logro. Y no lo digo yo, es lo que el manga da a entender, mostrando que era la opción que le quedaba al perder los poderes, que no es profesor por gusto, sino porque no tenía opción. Y lo que pasa al final lo confirma, pero ya vamos a eso. Siguiendo con lo que pasó, esto de no mostrar la importancia de ser profesor hace que a nuestra perspectiva Deku se vea minimizado o hasta estancado en comparación con los logros de sus compañeros. Para rematar, el manga se toma su tiempo en explicar cómo estos ya no se reúnen tanto con él, por sus responsabilidades como héroe, de que sus horarios libres no coinciden, lo que hace parecer que lo dejaron de lado. En sí el capítulo se siente triste, no se ve como una victoria o un final feliz, además que Deku no se convierte en el nuevo símbolo de la paz como esperábamos que pasara, y sobre lo de Uraraka ni hablar. Por eso, Deku a la perspectiva de muchos que leyeron este capítulo se siente como una víctima, porque no tuvo lo que creíamos que se merecía. Por eso muchos culpan a la sociedad, o los amigos de Deku, por este decepcionante final que tuvo el personaje. Pero ¿realmente esto es verdad? Se nos confirma en el capítulo final que todo esto pasó y que Deku fue pisoteado por sus amigos y la sociedad. Y la respuesta es no. Por eso, creer que el final es decepcionante por estas razones es estar completamente equivocado, porque la respuesta del por qué todo salió mal está en las últimas páginas del manga, cuando aparece All Might con un regalo para Deku, que es un traje que logró hacer gracias a sus contactos y sorprendentemente gracias a Bakugo, y le dan un traje que simula los poderes que Deku tenía antes de perder el One for All. ¿Y saben cómo Deku reacciona a esto? Pues reacciona con lágrimas en los ojos, mostrándonos que a pesar de los años y de que ahora tiene una nueva vida como profesor, aún añoraba volver a tener poderes. Y justo en el momento de obtenerlos, ahí lo vemos, junto a sus amigos, otra vez, en el final de su historia. Un momento que supongo el autor creía que sería visto como un final feliz para el personaje, una bonita conclusión, pero no es así. Porque esto en realidad solo nos muestra una sola cosa, y es que a pesar de todo lo que vivió el personaje, de todas las cicatrices en su cuerpo, Deku no aprendió nada en toda su historia. Porque, ok, al inicio de la historia este era un niño, es claro que necesitaba de alguien que lo guiara para iniciar su camino de ser héroe. Y cuando intentó ser independiente en la saga de Deku Seinen, pasa lo mismo. Era muy joven e inestable, y dependía de sus amigos para estar bien tanto física como mentalmente.
pero ahora pasaron 8 años, donde el personaje no intentó nada para volver a ser un héroe. Recordar que ya es un adulto, y aún así no hizo ningún esfuerzo, y es fácil notarlo porque él no es el que hace el traje, ni el que busca los contactos para construirlo, y seguir haciendo lo que le gusta, como lo han hecho héroes icónicos de los cuales se inspira este manga, sino que por otro lado, y así como inicia su historia, esperó a que alguien más viniera a apiadarse de él y solucionarle la vida. Y eso es lo que molesta de este final, que el personaje de Deku no creció, cuando todos los demás sí lo hicieron. No solo en logros como se muestran esos 8 años que pasaron, sino en actitudes, evolucionaron como personas. Ahí tenemos a Todoroki, convirtiéndose en el pilar de su familia. A Uraraka encontrando un propósito para ser héroe, además del dinero. Hasta Bakugo, el tridimensional, que aprendió a ser empático con los demás, a su manera. Pero Deku por su parte no logró algo así, porque Deku es el mismo personaje que alguna vez vimos en el primer capítulo de esta historia. Ese chico que quería ser héroe, pero que se veía incapaz de hacerlo por no tener poderes. Y aclaro, esto no hace a Deku un mal personaje, porque desde el inicio tuvo lo suyo, los valores, su bondad, su valentía, pero solo se quedó con eso, y es por eso que es mediocre, porque era un personaje que aspiraba a ser mucho más, y que tenía el potencial para aprender y demostrar que podía ser un héroe por sí mismo. Porque tristemente lo que enseña Boku no Hero, con lo que al final terminó siendo el personaje de Izuku Midoriya, es hacer un mediocre que espera y espera que las cosas cambien por sí solas. Y que para ser un gran héroe hay que esperar a que All Might venga a darnos un empujón. Y si ese All Might nunca aparece, pues te jodes o te conviertes en un villano. Pero ¿saben qué es lo peor de todo? Que Boku no Hero Academia perdió la oportunidad de hacer algo grandioso. Y eso era demostrar lo valioso que es la educación de un buen profesor. Que lo dije al inicio, es un rol que tiene mucha importancia, aún más para una historia que lleva por nombre Academia de Héroes. Y creía mientras leía el capítulo que esa era la idea con la que finalizaría esta historia, por la escena donde Midoriya se topa con aquel chico, donde dice que su nuevo sueño puede ser ahora darle sueños a los demás. Una escena muy bonita, pero que quedó a medias. Y que de paso pierde todo valor cuando Deku acepta el dichoso traje, porque si este lo hubiese rechazado, hubiese demostrado al instante que cambió y que halló la manera de ser un héroe sin poderes, porque sí, es posible, y es a través de su rol de profesor, donde pudiese dar a entender que en la academia es mucho más valioso que en las calles, mostrándose como un símbolo para la gente, uno diferente al Might, pero igual de importante, un símbolo de esperanza y enseñanza, demostrando que a pesar de todo, de no tener el One for All, él está ahí, educando a nuevos héroes, creando sueños y motivando a hacer del mundo un lugar mejor, mostrando la manera de ser no solo un héroe sin poderes, sino demostrando que él sí es el héroe más grande de todos, aquel héroe que crea héroes. Ese era el mensaje que Boku no Hero Academia pudo habernos dado, uno hermoso, uno que para mí era perfecto para este manga, pero que la mediocridad que Horikoshi decidió que Deku tendría arruinó por completo la conclusión de una muy buena historia y el final de un gran personaje, como lo pudo haber sido Izuku Midoriya. En fin, aún me quedé con cosas que decir. Tenía pensado comparar la historia y el final de esta serie con su spin-off, aprovechando que ya ambos finalizaron, ya que es un tema bastante interesante del que hablar, en especial por sus finales. Pero eso será cosa de otro video. Denle like y suscríbanse si lo quieren pronto. Y bueno, como dije al inicio del video, a pesar de todo, esta historia y su universo me siguen gustando, porque es uno de los mangas que me trajo a este mundillo, de los primeros mangas que empecé a leer, y que siempre recordaré con mucho cariño, a pesar de haberme decepcionado. Un manga llamado Boku no Hero Academia.